Continuamos con el diálogo en su programa Arquitectura Hoy. Aquí con el arquitecto Elliot Santos, hoy compartiendo en la grata compañía con el arquitecto Raúl Rivera Ortiz, aprendiendo sobre el tema de quiero estudiar arquitectura y cuáles son los pasos que necesito para obtener la licencia. De hecho, este es el concepto de este segmento tercero de este programa, donde estaremos hablando del tema de la reválida de arquitectura. El concepto de reválida no es exclusivo, ¿verdad? Tenemos reválidas en distintas profesiones y me parece que hay que cubrir el concepto desde el inicio porque es importante un proceso de reválida, porque hay jurisdicciones del planeta que no contienen o no contenían ese requisito de reválida, porque vemos que hay una tendencia a través del tiempo y muchos otros datos bien importantes que estaremos cubriendo durante este programa. Así que, Raúl, bienvenido nuevamente a este segmento. Gracias, Elion. Bueno, el temido tema de la reválida. El Architectural Registration Examination, ARE, las siglas en inglés, es la reválida de arquitectura que se utiliza en todas las jurisdicciones de los Estados Unidos. Y este programa de examen de reválida es también conducido por el NCRB NCARB. Tenemos que entender que primeramente la reválida se organiza igualmente en 6 divisiones, similar a las 6 áreas de experiencia que teníamos en el programa de experiencia supervisada, y muy parecido, aunque no exactamente igual, al estándar de educación que hay en las escuelas de arquitectura. Así que hay una progresión de cubrir los mismos temas en cada uno de estos programas. En el caso de la reválida tenemos 6 divisiones de la reválida que tiene que pasar un candidato a la licenciatura antes de completar la reválida en su totalidad. Gerencia de la práctica, gerencia de proyectos, programación y análisis, planificación y diseño de proyectos, desarrollo y documentación de proyectos y finalmente construcción y evaluación de la construcción. Son las mismas 6 áreas que ha cubierto el programa de experiencia supervisada. Y nuevamente, la importancia de cada una de estas áreas es reflejada en la cantidad de preguntas y en el tiempo que toma tomar cada una de estas divisiones del examen. Para usar los mismos ejemplos que utilicé anteriormente, pues el examen de gerencia de práctica tiene 65 preguntas y dura 3 horas con 20 minutos. Mientras que el examen de desarrollo de proyectos y documentación tiene 100 preguntas y dura 5 horas. 5 horas de examen. Exacto. De hecho, hay 2 divisiones que duran 5 horas. La de planificación y diseño de proyectos y la de desarrollo y documentación de proyectos. Que en efecto, que carga claramente, que es lo que son las bases importantes sobre el tema de esas prioridades dentro de la arquitectura, ¿no? O sea, todo es importante, pero este aspecto es sumamente minucioso. Tenemos que entender que todos estos procesos que hemos discutido hoy y la rigurosidad en la cual se establece el control de calidad son necesarios porque todas las organizaciones que están ofreciendo estos programas están dedicados principalmente a la protección de la salud, seguridad y el bienestar del público. Por lo tanto, esa que es la base sobre la cual se hacen las leyes de la práctica de la profesión, también inciden en cada uno de estos aspectos. Y el examen de la reválida, pues,
quizás el aspecto más crítico donde hay que demostrar que se cumple con estos requisitos de destrezas y conocimiento para que alguien pueda recibir una licencia y que en la práctica de su profesión proteja la salud, seguridad y bienestar del público. Aquí hemos visto el efecto claro de lo que significa tener esa responsabilidad, Raúl. Cuando tenemos, en efecto, Puerto Rico, que vive en una zona de huracanes, que todos los años nos enfrentamos a ellos de cierta manera, y que hemos sabido lo que significa pasar por distintos eventos atmosféricos, por decir un solo ejemplo de riesgo importante, aparte de los conceptos que ya hemos vivido, por ejemplo, en el tema de terremotos, en el tema de ahora de la pandemia, pues el diseño, sepa usted que es importantísimo. Y en esa parte, pues el arquitecto tiene que saber cómo se resuelve, cómo se hace un edificio que sea salubre, que sea correcto, que esté bien diseñado y aparte de todo, que nos engrandezca como seres humanos, que aporte a la definición misma de lo que nosotros sabemos hacer. Y en esa parte, pues me es notorio cómo el entrenamiento, la educación del arquitecto, su experiencia y el examen de reválida, en parte lo que está buscando es ese concepto, es el requisito mínimo que debe tener un estudioso de la materia de arquitectura para que pueda ofrecer la profesión. Eso es así, la competencia mínima que tiene que tener para poder ejercer la profesión individualmente. Eso es lo que busca la Junta Examinadora establecer cuando está evaluando a un candidato. Y para eso, pues necesita, en el caso de Puerto Rico, se requiere un grado obtenido en una universidad que tenga una escuela de arquitectura que está acreditada por la NAB. Se requiere que se haya hecho un término mínimo de 2 años de experiencia supervisada y se requiere que se hayan pasado las 6 divisiones de del examen de la reválida. Raúl, en este tema de la reválida, tienen que los candidatos para tomar esta reválida, tienen que haber esperado pasar toda esa experiencia profesional supervisada o mientras están tomando esa experiencia profesional supervisada pueden ir preparándose y tomando estos exámenes. En Puerto Rico puede ser a la vez. Hay otras jurisdicciones que requieren que se termine una cosa primero y otra luego. Pero en Puerto Rico se puede dar a la vez porque en Puerto Rico existe el concepto único que no existe en ninguna otra jurisdicción de los Estados Unidos de una certificación de arquitecto en entrenamiento. Y digo que es único porque en ningún lugar, excepto en Puerto Rico, la Junta Examinadora interviene con un estudiante graduado en su proceso de licenciarse. Todas las otras jurisdicciones vienen al final. Y no existe ese concepto de arquitecto en entrenamiento. Por lo tanto, en Puerto Rico te gradúas de un programa que tiene la acreditación de la NAB, vas a la Junta Examinadora, solicitas que te certifique como arquitecto en entrenamiento y durante el proceso que hay entre ser arquitecto en entrenamiento y convertirse en arquitecto licenciado, el candidato tiene que haber cumplido con los años de experiencia supervisada y haber pasado las 6 divisiones de la reválida. Así que, y entonces en cuanto a los números, vemos que ahí también estamos un poco atrás porque el promedio de candidatos que pasan la reválida es 23%. 23%. Sí, y eso compara con el promedio nacional de 52%, o sea, la mitad. Y eso, pues, se puede ver a muchas cosas. Yo pienso que
Que el problema principal que tenemos en Puerto Rico es que quizás en las universidades no estamos enfocando suficiente energía en que los estudiantes entiendan que este proceso es necesario para tú poder completar tu carrera profesional y que tú no puedes ser llamado arquitecto hasta tanto no hagas todas estas fases. Entonces, ¿qué pasa? No hay la urgencia después que pasas de la graduación de que tienes que completar esto. Y mientras más tiempo pasa, más difícil se hace el proceso de pasar la reválida. Esto es algo que no muchos entienden porque piensan que es preferible trabajar, tener experiencia y entonces a comenzar a tomar los exámenes. Pero yo diría que no, yo diría que hay que programarse para ir tomando los exámenes mientras estamos trabajando y tratar de entender que tú no eres arquitecto todavía, te graduaste, estuviste 6 años en la universidad, 5 años mínimo, te graduaste con un título que no lo puedes utilizar todavía, ¿ok? Va a tener que tener mínimo 2 años de experiencia supervisada, pero después tienes que probar que tanto esa educación como esa experiencia supervisada te dio el conocimiento y las destrezas necesarias para tú poderte convertir en un arquitecto competente trabajando individualmente. Y eso no va a pasar si no terminas la reválida. Y si no terminas la reválida, no te puedes llamar arquitecto. Porque en Puerto Rico y en el resto de las jurisdicciones es ilegal que una persona se llame arquitecto sin tener una licencia. Y eso es así porque, de nuevo, la protección de la salud, seguridad y bienestar del público entra en juego. Y lo que no queremos es que el público se pueda confundir en que alguien que no tenga una licencia se esté llamando arquitecto porque está haciendo una representación falsa. Y eso puede poner en peligro la salud, seguridad y bienestar del público. Sin duda alguna. Raúl, fíjate, yo recuerdo de mi proceso de reválida, que no es esta versión para nada, ¿verdad? Fue hace bastantes décadas atrás. ¿Qué ocurre? Que ese proceso, al salir de cada examen, yo me preguntaba, estas preguntas, este material para el cual yo fui examinado, ¿dónde yo obtuve el conocimiento para haberlo sacado esa pregunta correcta? ¿Verdad? ¿Dónde yo leí? ¿Quién me enseñó que esto era así? Sí, gran parte yo pude identificar que fue de la educación, gran parte yo pude identificar que fue del estudio durante, porque para la reválida hay que estudiar, pero también identifiqué, y fue un número muy grande de estas preguntas, que yo dije, esto yo lo aprendí en la práctica profesional supervisada. Cuando estuve tal día en el proyecto de construcción tal, el arquitecto me enseñó esto y me dijo lo otro. El ingeniero mecánico me dijo y me enseñó lo otro. El ingeniero estructural, debo decir, me explicó tal cosa que ese concepto alcancé el 100% del entendimiento. Cosa que me hizo entender de que esto es un asunto holístico. O sea, tiene todos los componentes, están atados uno a otro. Y esa fue esa versión de hace años atrás, imagínate. Bueno, y la versión actual es una versión bien holística de verdad, porque antes nosotros teníamos divisiones que se establecían en base a temas. Por ejemplo, pues había diseño o había estructura o había mecánica, y eso no es así ahora. Ahora cada una de las divisiones lo que representa es la fase en el proceso de iniciar, desarrollar y completar un proyecto. Así es. Pues en efecto, de hecho, aquí ahora para hacer la conclusión del programa, Raúl, me parece que este programa ha sido espectacular. Nos ha dado una luz importante sobre este proceso de qué es lo que hace falta para ser arquitecto. Mientras hemos conversado, nos hemos dado cuenta de que el tiempo se nos ha hecho bien corto. Eso es Esta es la así. diferencia, este segmento también.
lo que significa que en efecto hay que explicar mucho más en nuevas instancias, así que te invito para estas próximas oportunidades, donde quizás estaremos hablando de cada uno de estos temas de una forma individual, poder inmiscuirnos, adentrarnos, escudriñar cada uno de los procesos importantes, qué significa convertirse en arquitecto. Pero no me voy sin antes darte las gracias. Gracias por este compromiso y por el valor de la enseñanza que nos está dando. Bueno, gracias a ti por esta oportunidad y encantado de cuando me necesite volver y escudriñar cada una de estas áreas y hablar de muchos otros temas más, ¿verdad? Claro que Así sí. que a tu orden siempre. Hasta la próxima semana. Yo soy el arquitecto Elliot Santos y esto fue Arquitectura Hoy.